En la naturaleza existen fenómenos para los cuales el hombre ha intentado dar explicación, y esto corresponde al desarrollo de modelos. Existen modelos para muchas cosas y a través del tiempo estos modelos pueden ir cambiando, ¿sí? O sea que haya nuevos descubrimientos. En el caso del enlace químico existen varios modelos, pero en todo caso estos deben dar respuesta a una serie de preguntas como son ¿por qué se forma el enlace? ¿A qué se deben las propiedades? ¿A qué se debe la fórmula? Y la forma que presentan las moléculas, por qué es que la tienen. Dice que los tres modelos o los tres tipos de enlace químico son el iónico, el covalente y el metálico. Ahora, el enlace químico dice que es cualquiera de los mecanismos de unión que se dan entre los átomos y estos se unen para formar una agrupación que resulte más estable, debido a que la energía potencial del sistema se disminuye cuando se enlazan. Es decir, se enlazan para estabilizarse. Ahora, cuando los átomos se enlazan, se produce una liberación de energía. Y luego, si quisiéramos romper el enlace, ahí sí hay que aplicar energía, pero es exactamente la misma que se liberó cuando inicialmente se formó el enlace. A esa energía se le llama energía de enlace. Cada par de átomos tienen una energía particular. En este caso vemos que el magnesio y el azufre se combinan y liberan una cantidad de energía que acá se indica 450 kilojulios por mol. Esto cuando se enlazan. Si quisiéramos romper el enlace para obtener los átomos individuales, habría que aplicar una cantidad de energía que es exactamente la misma que antes se había liberado cuando se formó el enlace. Cada par de átomos que se enlazan van a tener una energía particular. Es decir, si acá tenemos magnesio azufre, da un valor, si fuera magnesio selenio da otro valor, y así sucesivamente. Cada par de átomos tienen una energía de enlace asociada. Ahora, el rango va desde 83,6 hasta 836 kilojulios por mol. Si la energía de enlace fuera inferior a ese límite de 83,6, significaría que el enlace en realidad ni siquiera se forma, porque los átomos cuando se acercan puede que se atraigan o incluso puede que se repelan y no se forme ningún tipo de enlace. Entonces, en este caso, la energía sería tan baja que el enlace no se forma. Ahora, si se atraen, se va a formar un enlace, pero si por ejemplo fuera 100 kilojulios por mol, sería un enlace sumamente débil. Y si nos vamos al otro extremo, un enlace de 750, de 800 kilojulios por mol, sería un enlace sumamente fuerte, ya que está cerca del límite que es de 836 kilojulios por mol. Ahora, la electronegatividad determina el tipo de enlace que se va a formar. Si tenemos dos átomos iguales, obviamente con el mismo valor de electronegatividad, el enlace va a ser covalente puro, es decir, no polar. Dos átomos de hidrógeno, dos de cloro, dos de nitrógeno o cualquiera otro que sean dos iguales. Si son átomos diferentes, entonces se entiende que lo más probable, no necesariamente siempre es así, pero lo más probable es que tengan alguna diferencia de electronegatividad. Entonces, si la diferencia es menor a 1,7, tenemos que el enlace va a ser covalente polar. Y en caso de que sea mayor a 1,7, el enlace va a ser enlace iónico. Entonces, según sea el tipo de enlace, así vamos a tener sustancias diferentes.
Entonces, en el enlace iónico serían sustancias de tipo mineral, cristalinas, mientras que el enlace covalente va a dar lugar a sustancias orgánicas, sustancias moleculares, como el agua o cualquier sustancia orgánica en general. Y por el otro lado tenemos las sustancias metálicas, que tienen características distintivas como el brillo, la conductividad eléctrica y la posibilidad de moldearse sin mayor problema. Digamos, un pedazo de papel aluminio lo podemos manipular en la forma que se quiera y no había problema, porque los átomos sencillamente se amoldan a la forma que se les dé. El primer modelo que habíamos visto es el del enlace iónico. Este se produce cuando un átomo gana y otro átomo pierde electrones, con lo cual se forman iones que se atraen mutuamente, y por eso se llama precisamente enlace iónico, que hablamos de iones positivos y negativos que se atraen unos a otros. Cuando se da el enlace iónico, sabemos que uno debe ganar y el otro debe perder, y la diferencia sería de 1,7 hacia arriba. Pero si no tenemos los valores de electronegatividad, uno puede asumir que cualquier elemento del grupo 1 o cualquiera del grupo 7 que se combine con cualquiera del 6 o cualquiera del 7 debe darnos enlace iónico, porque sabemos que la electronegatividad va aumentando de izquierda a derecha, así que entre el 1 y el 6 hay mucha diferencia, o entre el 1 y el 7, o entre el 2 y el 6, o el 2 y el 7. Eso prácticamente nos garantiza que se va a producir enlace iónico entre ellos. Ahora, cuando los átomos que forman un compuesto iónico se enlazan, vamos a tener dos procesos simultáneos pero opuestos. Digamos, en el caso del NaCl que tenemos acá, tenemos que se va a producir una sustancia iónica con iones positivos de sodio y negativos de cloro, pero entonces significa que hay uno que gana y hay otro que pierde electrones. Así que, viéndolo por aparte, tenemos que el sodio tiene la estructura del neón y un electrón externo, que precisamente lo que quiere es perderlo. Cuando lo pierde, adquiere carga positiva, pero queda con la estructura del neón. A ese proceso de pérdida de electrones se le denomina como oxidación. Por el otro lado, tenemos el cloro, que tenía la estructura del neón y luego 2 electrones en S y 5 en P, es decir, le falta solo un electrón para completar el octeto respectivo, y entonces si se gana ese electrón queda con la estructura del argón. El ion Cl-1 es la estructura electrónica del argón, significa que se ganó un electrón, y la ganancia de electrones se le denomina como reducción. Entonces aquí tendrían que recordar que la oxidación es la pérdida de electrones de un elemento, mientras que la reducción es la ganancia de electrones de un elemento. Los elementos o las sustancias que tienen enlace iónico van a producir redes cristalinas, no van a producir moléculas, sino que lo que forma son cristales iónicos. Y un cristal iónico, como vemos acá, es un grupo de iones, pero que van alternados positivo-negativo, es decir, cada ion positivo se rodea de iones negativos y viceversa. Entonces esto forma un bloque muy compacto que es difícil de romper o de separar. Si quisiéramos sacar uno de estos iones, resulta que está rodeado de iones de signo contrario, y eso lo dificulta mucho. Por eso estas sustancias tienen
altos puntos de fusión y ebullición, porque hay que vencer esas interacciones positivo-negativo. Ahora, si pusiéramos el ejemplo de que los iones positivos y negativos son naranjas y limones dulces, entonces si lo acomodamos alternado, como tienen tamaño similar, nos quedaría prácticamente como un cubito, pero no necesariamente tiene que ser así. Pudiera ser que los iones tengan una diferencia bastante grande, y entonces eso nos va a dar diferentes tipos de cristales o diferentes formas, forma de cubo, otras formas más alargadas, y aquí se ven otro tipo de estructuras según sea el tamaño relativo de los diferentes elementos que conforman la sustancia. Ahora los iones o las sustancias iónicas típicamente nos van a dar minerales, y como vemos acá, esa forma no es caprichosa. Si uno ve unos granitos de sal, esos granitos no son deformes, sino que tienen una forma como de cristalitos muy bien recortados, que se debe precisamente a la compactación de los iones positivos y negativos. Las sustancias iónicas tienen una serie de características por las cuales podemos diferenciarlas, que son, bueno, a temperatura ambiente son sólidos, cristalinos, tienen altas temperaturas de fusión y ebullición, son duros por la estructura que tienen, pero cosa particular es que son frágiles, y esto se refiere a que si se les da un golpe, debido a que están compactados positivo-negativo, positivo-negativo, si ese golpe cambia la estructura y nos deja positivo la parte positivo y negativo la parte negativo, entonces eso va a hacer que inmediatamente la estructura se rompa. Y si ustedes han visto algunas rocas, cuando uno les da como un mazo o algo así, pareciera como si lo hubiéramos partido con un cuchillo, y es por eso, porque con el golpe se pusieron en contacto iones del mismo signo que se repelen. Luego, otra característica que tienen es que son solubles en agua, y además no conduce la electricidad en estado sólido, pero si los fundimos o en disolución, ahí se pueden convertir en conductores de la electricidad. Eso era lo correspondiente al enlace iónico, que era el primero de los tres enlaces que vimos, y ya se había hecho los ejercicios correspondientes, que se sobreentiende que ya saben cómo es que se hacen, y luego pasamos a la parte teórica del enlace covalente. Entonces sabemos que el enlace covalente se basa en la idea de que los átomos que no pueden quitarse los electrones van a completar 8 alrededor suyo, con lo cual quedan con la estructura del gas noble, que normalmente es de 8 electrones. Sin embargo, hay que recordar que el hidrógeno no completa el octeto, debido a que el gas noble correspondiente para el hidrógeno es el helio, que tiene solo 2. Así que el hidrógeno se estabiliza con 2, pero ahí sí hay luego un par de excepciones a la regla del octeto, que son el berilio, que está en el grupo 2 y tiene 2 electrones de valencia, se estabiliza formando únicamente 2 enlaces, y 2 enlaces significa que son 4 electrones. Entonces uno tendería a pensar que si tenemos esta estructura de Lewis, pues podemos hacer 2 enlaces dobles para que quede con 8 el berilio, pero en realidad con esos 2 enlaces sencillos ya queda suficientemente estable,
que eso se produce porque se da un proceso de hibridación de los orbitales, con lo cual se da una estabilización. Luego el boro, que se encuentra en el grupo 3, también viene a ser una excepción a la regla del octeto, porque no necesita tener 8 electrones. Aquí podemos hacer lo mismo de pasar uno de estos pares de electrones a formar un enlace doble para que el boro complete su octeto, pero con solamente 6 electrones ya queda estable. Y esto igualmente, como el caso anterior, se debe a un proceso de hibridación de orbitales. Entonces habría que recordar eso. Luego, los enlaces están asociados a una energía que cuanto mayor sea el número de enlaces, más fuerte es. Entonces acá tenemos que el enlace triple es más fuerte que el enlace doble, y el enlace doble es más fuerte que el enlace sencillo, que podríamos compararlo con una cuerda. Si tenemos una sola cuerda, o 2 cuerdas, o 3 cuerdas, obviamente las 3 cuerdas van a ser más fuertes o van a aguantar más que las 2 o que la cuerda sencilla. Luego la longitud del enlace también varía según sea que se trate de enlace sencillo, doble o triple. Acá tenemos los 3 ejemplos en el que en el caso del enlace sencillo entre los 2 carbonos, la distancia es de 1,54 Armstrong, pero cuando pasamos al enlace doble se reduce a 1,33, y cuando pasamos al enlace triple se reduce a 1,06, perdón, a 1,2. Entonces vemos que a mayor número de enlaces, menor es la distancia que se da entre los átomos enlazados. Por cierto, en la hoja que les di, esto no estaba bien. De hecho, en una no venía estos indicadores, así que lo revisan que esté correctamente, pero acá en la hoja, en la diapositiva está como debe ser, y se entiende que hay una lógica atrás de esta secuencia de cuál es más grande o más fuerte que cuál. Luego, el enlace covalente puede ser coordinado, no polar, o puede ser polar. Entonces el primero que vimos fue el enlace covalente coordinado, y entonces habría que definir qué es un enlace coordinado. Primeramente, cualquier enlace covalente se denomina como normal cuando cada uno de los átomos que se enlazan pone un electrón. La idea es que yo pongo un electrón y el otro átomo pone otro. Pero en el caso del enlace coordinado, uno solo de los átomos pone los dos y por tanto el otro no pone nada. Para identificar esto, lo que se hace es una comparación entre los electrones de valencia de cada átomo y los que se asume que tiene después de haberse enlazado. La situación va a ser que mientras que a uno le falta electrones, al otro le sobra. Así que los que le faltan son los que le faltan a uno, son los que le sobran al otro. Y de ahí que se trate de enlaces coordinados. Entonces teníamos estos ejemplos. Dice que tenemos el carbono que tiene 4 electrones de valencia, el azufre tiene 6 y el oxígeno también. Así que si hacemos estructuras de Lewis que contengan estos átomos, podríamos identificar los electrones que tiene cada cual. Entonces vemos aquí que los oxígenos tienen 6 electrones, y para saber los que le corresponden sería que los que son electrones no enlazantes le pertenecen al átomo que los tiene, y por cada enlace contamos un electrón de cada uno. Entonces aquí se ve los 6 electrones que tenía el oxígeno, y del otro lado es igual, y el carbono que tenía 4, aquí los podemos identificar fácilmente.
a esos enlaces en el que cada uno pone un electrón se les denomina como enlaces normales, covalentes normales. Esta otra molécula sería similar, contamos los que tiene cada cual, en el doble son 2 de cada uno, ese sería un enlace normal. Pero cuando hacemos esta otra estructura y hacemos cuentas, vemos que al oxígeno le corresponden estos dos que son electrones no enlazantes y los dos de arriba. En el doble son 2 de cada uno, así que este enlace sería un enlace normal. Pero al otro lado habría que contar los que son no enlazantes, que son 2, 4, 6, y originariamente el oxígeno tenía 6, es decir, ya ahí están los 6. En el enlace quiere decir que el oxígeno no puso nada, porque si sacamos cuentas, el azufre tenía 6, y entonces los 6 serían estos dos que son no enlazantes. En el doble son 2 de cada uno, y en el enlace con el oxígeno el azufre puso los 2, y entonces ahí están los 6 electrones que tenía originariamente el azufre. En conclusión, ese entonces sería un enlace coordinado. ¿Por qué? Porque el azufre fue el que puso los 2 electrones del enlace y el oxígeno no puso nada. Para esto lo que hay que hacer es marcar los electrones, que puede ser con lápices de colores o lo puede hacer con una X o una cruz o como prefieran, pero marcándolos se logra identificar cuáles son de cada cual. Entonces habíamos hecho este par de ejercicios en los cuales había que identificar cuál era o cuáles eran los enlaces coordinados. Entonces acá lo que vamos a hacer es marcar los electrones de cada elemento con diferente color. Entonces los electrones del oxígeno acá serían estos dos que son enlazantes, los dos de abajo, y en el enlace que forma con el hidrógeno es uno de cada uno, en el enlace con el azufre igual uno de cada uno, y bueno, haciendo el marcaje con colores nos queda así. Entonces vemos que los enlaces hidrógeno-oxígeno y azufre-oxígeno son enlaces normales. Pero en cuanto a los enlaces del azufre con el oxígeno de arriba y abajo, el azufre es el que pone los 2 electrones y el oxígeno no pone nada. Quiere decir que estos son enlaces coordinados. Del otro lado marcamos igual los electrones de cada elemento y entonces tenemos que en el enlace entre el oxígeno de arriba y el nitrógeno, aquí se ven los 6 electrones del oxígeno y por tanto en el enlace él no puso nada, los 2 electrones se los puso el nitrógeno, que aquí podemos contar. Si el nitrógeno tenía 5, aquí están los 5. En el doble son 2 de él. En el enlace con el oxígeno de la derecha hay uno de cada uno. Y los 2 que forman el enlace con el oxígeno de arriba los puso el nitrógeno. Así que ese enlace entonces es coordinado. Para indicar cuál es el enlace coordinado se hace una flecha que apunta hacia los electrones del enlace, ¿verdad? No es que se hace una flecha para cualquier lado, sino que tiene que señalarse específicamente cuál es el enlace coordinado, si es que lo hay. Ahora, los enlaces pueden ser polares o no polares, y el concepto de polaridad se refiere a que tenga un lado positivo y un lado negativo. Si es así que tiene un lado positivo y otro negativo, decimos que es dipolar, no bipolar, ¿verdad? Dipolar. Y en caso de que no tenga polos, entonces sería no polar. Hay muchas cosas que son polares, como las baterías o los imanes, tienen 2 polos, uno positivo y otro negativo. Entonces acá tenemos que 2 átomos, cualquiera que sean,
2 hidrógenos, 2 oxígenos o 2 nitrógenos o 2 flúor, nos va a dar un enlace que es no polar. Siempre que el valor de electronegatividad entre los átomos sea igual, el enlace entre ellos sería no polar, porque los electrones que sirven de enlace se entiende que están siendo atraídos por cada uno de los átomos que están a cada lado del enlace, pero si los dos tienen igual electronegatividad, entonces quiere decir que se anulan mutuamente. Pero si uno de ellos tiene mayor electronegatividad, lo que va a suceder es que el enlace está polarizado, es decir, los electrones del enlace están corridos hacia un lado, de manera tal que el átomo más electronegativo los corre hacia su lado. Cuanto más sea la diferencia, más corridos van a estar, hasta que la diferencia llega a 1,7, ya ni siquiera están corridos, sino que se separaron las cargas y se tiene positivo o negativo. El ejemplo que habíamos puesto era este, y entonces aquí les pregunto cuáles enlaces son polares y cuáles son no polares. Entonces lo que hay que ver es que cada uno de los enlaces hay que indicarlo por aparte, es decir, hay enlace carbono-cloro, carbono-hidrógeno, carbono-carbono. Entonces vemos que el enlace carbono-carbono es no polar. Este enlace entre los dos carbonos obviamente tienen el mismo valor de electronegatividad, pero hay que analizar todos los demás enlaces por aparte. Entonces el enlace carbono-oxígeno es un enlace que también es polar, porque el carbono vale 2,5 y el oxígeno 3,5, quiere decir que los electrones del enlace van a estar corridos hacia el lado del oxígeno, que es el más electronegativo. Luego vamos viendo cada uno de los otros por la parte. Carbono-cloro sería 2,5 y 3, entonces significa que ese enlace también es polar. Y el enlace carbono-hidrógeno, que sería entre 2,5 y 2,1, es un enlace que se considera como polar. No polar es que tengan el mismo valor de electronegatividad. En la segunda molécula tenemos que el enlace entre el fósforo y el bromo sería bromo 2,8 y fósforo 2,1. Ese enlace es entonces polar, pero curiosamente los otros enlaces que son entre el fósforo y el hidrógeno son no polares, porque resulta que el fósforo y el hidrógeno tienen el mismo valor de electronegatividad. Ahora, los compuestos iónicos en general tienen propiedades o características totalmente opuestas a las que presentan las sustancias iónicas, como son tienen bajos puntos de fusión y ebullición, más bien se queman en vez de fundirse. Son sustancias suaves o quebradizas, no son solubles en agua, sino más bien en sustancias aceitosas como la gasolina, el éter, y presentan origen orgánico. Además, no conducen a electricidad ni son buenos conductores del calor. Ahora, vemos que entonces son características opuestas, y la situación sería que cuando el enlace es no polar se comparte por igual. Cuando hay una polaridad, entonces los electrones del enlace se corren hacia un lado y el enlace se vuelve polar. Cuando la diferencia llega a 1,7 se convierte en iónico, ya no sería compatición, sino de cargas opuestas, positivo o negativo, atracción electrostática. Y aquí podemos hacer la comparación: las sustancias iónicas, sólidos, y en el caso de los covalentes, bueno, hay de los tres tipos, son solubles en agua, los iónicos, mientras que los covalentes no lo son, y etcétera. Ya lo habíamos analizado, que las características son
básicamente contrarias. Pero sí hay que hacer la aclaración de que en realidad el 100% de iónico o el 100% de covalente lo tienen solo ciertas sustancias. Dependiendo de los átomos enlazados, va a existir una diferencia de electronegatividad que implica que va a tener cierto porcentaje de carácter iónico y cierto porcentaje de carácter covalente. Entonces, por ejemplo, en el caso del magnesio-oxígeno, hay una diferencia de 2,3 entre los átomos enlazados. Y como dijimos que 1,7 era el límite, significaría que debe ser iónico, pero no es 100% iónico, es 73% iónico y 27% covalente. En el caso del aluminio-oxígeno hay una diferencia de 2 entre ellos. Ciertamente es iónico, pero es 63% iónico y 37% covalente. En el caso del silicio-oxígeno, la diferencia es exactamente 1,7, que era el límite que habíamos establecido, y vemos que ahí es 51% iónico y 49% covalente, es decir, apenas sobrepasa el carácter iónico del covalente. Si continuamos bajando los valores de electronegatividad, acá con una diferencia de 1,2 sería de carácter covalente, pero es 70% covalente y 30% iónico. Más abajo, una diferencia de 0,7, vamos a tener que es 89% covalente y 11% iónico. Entonces, para que sea totalmente covalente serían dos átomos exactamente iguales. Ahora, el enlace iónico puro, dijimos, sería dos átomos exactamente iguales, pero las moléculas resulta que también tienen su forma, y esa forma también implica que la molécula puede ser polar o no polar según sean los componentes de la molécula. Así que lo que sigue es el análisis de la geometría molecular, es decir, la forma que tienen las moléculas. Sí tendrían que saber a qué se refiere la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. De lo que se trata es de que obviamente los electrones se repelen mutuamente, y cuando hay varios átomos enlazados a un átomo central, entre ellos todos tratan de alejarse para evitar repulsiones, y eso hace que la molécula tenga una forma en particular que se explica precisamente por esas repulsiones. Entonces, acá tenemos varios ejemplos de moléculas con la geometría correspondiente. Entonces, se hace la estructura de Lewis, o nos presentan la molécula que tiene esta estructura, y vemos que el átomo del centro está enlazado a dos átomos por enlace doble a cada lado, pero el átomo del centro no tiene nada que interfiera, no hay pares de electrones libres, y entonces la nube electrónica del oxígeno se repele con la nube electrónica del otro oxígeno, y como quieren estar lo más lejos posible, significa que se van a colocar en ángulos de 180 grados. A este tipo de geometría se le denomina como lineal. Ahora, en el caso del CO3, hacemos la estructura de Lewis y nos queda de esta forma. La idea es que los oxígenos se repelen mutuamente, y entonces tratan de colocarse lo más lejos posible. Esa geometría le denominamos como triangular plana. Los ángulos son 120, sería dividir un círculo en tres porciones iguales, 120, 240 y 360. Entonces, el ángulo entre ellos es igual 120 grados. Vean que acá no queda en el átomo del centro ningún par libre, y normalmente va a haber un enlace doble, aunque no necesariamente, porque vemos el caso del boro es una excepción.
En el caso de que el átomo del centro esté enlazado a 4, entonces esos 4 se colocan como la pieza de un juego de Yaxes. Vamos a tener dos patitas acá salidas hacia nosotros, una sobre el plano y otra más que está entrando. Y entonces esas repulsiones entre los diferentes átomos determinan que el ángulo sea de 109,5. A esto se le llama el tetraedro. Cuando el átomo del centro está unido a 3, pero nos queda un par libre, entonces a esa geometría se le llama piramidal, que habría que diferenciarla de la triangular plana. Entonces están unidos a 3 los dos, pero en el caso de la piramidal hay un par libre. Y como buscan alejarse lo más posible, básicamente sigue siendo el mismo tetraedro, pero el ángulo varía un poquito, ahora es de 107 grados. Y la quinta posibilidad es que el átomo del centro esté unido a otros dos átomos, pero que tenga dos pares de electrones libres. Que eso pareciera como que podría ser lineal, pero con el modelo que se les enseñó en clase, se vio que esos pares de electrones libres también se repelen con la nube electrónica de los átomos que están enlazados, y nos queda básicamente la misma estructura del tetraedro, pero varía un poquito el ángulo, ahora es de 104,5. Entonces lo único que hay que diferenciar es la triangular plana, es el átomo del centro unido a 3, pero no tiene pares libres. La piramidal va unido a 3 con un par libre. Y los otros que podrían confundirse sería la triangular plana, en el que el del centro está unido a 3 y no tiene pares libres, mientras que en la angular el del centro está unido a 2 y tiene dos pares de electrones libres. Entonces es cuestión nada más de analizar cada estructura. Esta vemos que el átomo del centro está unido a 3 y tiene un par libre, quiere decir que esto es piramidal. Luego acá el átomo del centro está unido a 2, pero el átomo del centro tiene dos pares libres, significa que este sería angular. La que sigue, el átomo del centro está unido a 2, pero el átomo del centro no tiene pares libres que interfieren, entonces significa que las nubes electrónicas de los dos átomos de los extremos se repelen y me va a dar una estructura lineal. En el caso de que esté unido a 4, ahí no hay problema para visualizarlo, este sería un tetraedro. Esta otra tiene un enlace triple a un lado y sencillo al otro, pero el hecho de que sea triple o doble no afecta. Lo que interesa es los átomos que están a los lados, y esto me va a dar una estructura lineal. Entonces el lineal puede ser con dos dobles, un triple y un sencillo, o incluso con dos sencillos, como en el caso del berilio. Esta otra, tenemos el silicio con los 3 oxígenos. El átomo del centro, que sería el que nos interesa, está rodeado o está enlazado a 3 átomos, y eso significa que la estructura es entonces triangular plana, que no la confundamos con la piramidal. Entonces esto sería lo correspondiente a la geometría. Ahora, la geometría también es importante para determinar la polaridad de las moléculas. Es decir, la molécula puede que sea neutra o puede que no lo sea, dependiendo de los componentes que tenga. Entonces, ¿qué importancia tiene eso? ¿Ves? Tiene que ver con propiedades físicas y propiedades químicas de las sustancias. Entonces, la temperatura de fusión, ebullición, etc., tiene que ver con que las moléculas sean polares o no. Así que si vemos esta molécula, que ya sabemos que entonces es lineal, lo que hay que pensar es en forma de vectores.
tenemos dos vectores de igual magnitud, porque esta molécula tiene ángulos de 180 grados, es decir, contrario, y los vectores que quedan son exactamente iguales. Quiere decir que la molécula sería entonces no polar, porque se anulan los dos vectores. Si yo pongo un elemento diferente, vean que quité el oxígeno, puse un azufre que tiene diferente valor de electronegatividad al oxígeno, y entonces quiere decir que ahora ya no se van a anular, y a pesar de ser lineal, esto me va a dar una molécula que es polar. Cuando tenemos esta molécula, que está el carbono enlazado a 3 átomos, pero resulta que los 3 átomos son iguales, entre ellos se neutralizan y entonces la molécula sería una molécula no polar. Ahora, sería suficiente con cambiar uno de los átomos, o con más razón si los 3 son diferentes, para que la molécula se vuelva polar. En el caso del tetraedro, tenemos que los 4 elementos alrededor se van a anular mutuamente y me va a dar una molécula que va a ser no polar. Pero si yo pongo un átomo diferente, ya no se va a neutralizar con los otros y la molécula se vuelve polar. Si yo pongo 2 y 2, igualmente la molécula sería polar, y con más razón si pongo todos los átomos diferentes, la molécula obviamente sería polar. Entonces, para estos 3 casos, la lineal, triangular plana y la tetraédrica depende de los componentes. Pero para el caso de la piramidal, resulta que todas las piramidales son polares, porque aquí, aunque tengamos 3 cloros que entre ellos se anulan, no se van a anular con el par de electrones libres. Entonces todas las que son piramidales son polares, mientras que en el caso de acá del agua, tenemos que es una molécula que es angular, y todas las que son angulares automáticamente son polares, porque aunque tengamos acá 2 hidrógenos que entre ellos se neutralizarían, al haber 2 pares de electrones no se van a neutralizar entre ellos. Entonces todas las piramidales y todas las angulares son polares. El concepto de fuerzas intermoleculares está relacionado con la interacción que se da entre moléculas. Cuando hablamos de internacional nos referimos a entre naciones, de manera que intermolecular se refiere a la interacción que se da entre moléculas. Y distinguimos 3 tipos: fuerzas dipolares, puente de hidrógeno y fuerzas de dispersión. En el caso de las fuerzas dipolares, lo que se tiene es moléculas que son polares, y al ser polares pues tienen un lado positivo y un lado negativo que se van a acomodar de acuerdo a la polaridad. Entonces, si la molécula es polar, tiene un lado positivo y un lado negativo. La molécula de al lado se alinea de acuerdo a eso, y la de abajo y la de al lado, etc. De manera que nos va a quedar este tipo de estructura que va alternado positivo negativo. Y si quisiéramos sacar alguna molécula de estas, hay que tomar en cuenta que va a estar rodeada por una serie de cargas que van a impedirlo. Depende, claro, de qué tan polar sea la sustancia. Digamos que es algo similar al cristal iónico, pero no exactamente, porque en el cristal iónico se tienen iones positivos y negativos, y acá es dentro de la misma molécula que hay un lado positivo y un lado negativo que se atraen. Pero entonces esa interacción positivo-negativo sería lo que se denomina como fuerzas, como la fuerza dipolar acá. Y cuando las moléculas se calientan, vibran, y para que se evapore tendrían que vencer esa interacción positivo-negativo. El segundo tipo se denomina como puente de hidrógeno, y el puente de hidrógeno
se produce cuando el hidrógeno interacciona con alguno de los tres elementos que son flúor, oxígeno o nitrógeno. Entre ellos hay una interacción especial porque estos tres, flúor, oxígeno o nitrógeno, son átomos muy pequeños y electronegativos, y cuando tienen un hidrógeno enfrente se atraen mutuamente. Entonces acá tenemos varias moléculas de agua y la interacción se da entre el hidrógeno de una y el oxígeno de la otra. Entonces, a razón de hacer un dibujo, tendrían que ser las moléculas de agua e indicar la interacción con las moléculas vecinas, que siempre va a ser de los hidrógenos respecto a los oxígenos y viceversa. Y se supone que quedaría muy compactada. En el caso de las fuerzas de dispersión, estas fuerzas se producen en todas las moléculas en realidad, porque se debe al movimiento de los electrones. Si tenemos una molécula que sea no polar, entonces significaría que al no tener polos, cada una de ellas anda por su lado. Pero en realidad sí se va a producir una polarización positivo-negativo, nada más que va a ser una polarización instantánea, es decir, va a estar cambiando constantemente porque los electrones van para allá y para acá. En el instante 1 va a haber más electrones de un lado, ese va a ser negativo y el lado opuesto va a ser positivo, pero en el instante 2 todo se cambió. Entonces todas las moléculas van a estar en esa interacción positivo-negativo, positivo-negativo. Y cuanto más grande sea la molécula, más fuerte va a ser, o cuanta más masa tenga. Entonces, una molécula no polar, muy pequeñita, tiene un punto de ebullición bajo, pero cuanto más masa o más grande sea, va pasando de gas a líquido o a sólido. El ejemplo que les había indicado era el del asfalto. El asfalto es una sustancia que es no polar, pero resulta que el asfalto es sólido. Y por ejemplo el octano, que sería parte de la gasolina, es también no polar, pero resulta que es líquido. Así que entre las sustancias no polares se dan esas interacciones que es la que justifican que haya sustancias no polares en estado líquido o en estado gaseoso. Ahora, sí hay que aclarar entonces que las fuerzas de dispersión existen en todas las moléculas, y una molécula es una sustancia que está enlazada mediante enlaces covalentes. Entonces, una sustancia que tenga puente de hidrógeno también va a tener fuerzas de dispersión, y una sustancia que tenga puente de hidrógeno también puede ser dipolar, pero se menciona la más fuerte de las que tenga. Es decir, si tiene fuerzas de dispersión, ahí no hay otra cosa, pero si es dipolar, aunque tenga fuerzas de dispersión, no aporta mayor cosa, así que lo que se dice es que la sustancia tiene fuerzas dipolares. Si la sustancia tiene puente de hidrógeno y también es dipolar, se menciona la más fuerte, y también de hecho tendría entonces fuerzas de dispersión. Luego teníamos este ejercicio, ¿verdad?, en el que se les preguntaba que ordenara de menor a mayor punto de ebullición una serie de sustancias. Y hay que recordar que las sustancias iónicas siempre tienen puntos de ebullición altos, así que las interacciones que se dan entre ellos se denominan como fuerzas interiónicas. Es decir, cualquier sustancia que tengamos, que tenga enlace iónico, va a tener un punto de ebullición más alto que cualquier sustancia molecular. Entonces, si tenemos una lista como esta, lo que tenemos que hacer
es ir analizando cada caso. Entonces vemos que la primera es HF, así que esa no es difícil de identificar porque tenemos que HF tiene que ser puente de hidrógeno, porque para que sea puente de hidrógeno es hidrógeno con alguno de los tres: flúor, oxígeno o nitrógeno, y aquí en este caso es hidrógeno con flúor. Ahora, las moléculas de HF entonces se van a acomodar, como se ve aquí en este dibujito, de manera tal que el hidrógeno de una interacciona con el flúor de la molécula vecina, etc. Y toda esa interacción, que nos va a quedar como una telaraña, va a hacer que las moléculas que tienen puente de hidrógeno tengan puntos de ebullición bastante altos. La siguiente, que es el OF2, tenemos que analizar en su orden. Primero, si es iónico, sería grupos 1 y 2 con 6 o 7. Y acá tiene grupo 6 con grupo 7, así que no podría ser fuerzas interiónicas. Lo otro, que tenga puente de hidrógeno y tiene FON, ¿sí? Tiene oxígeno y flúor, pero no tiene hidrógeno, así que obviamente no va a ser puente de hidrógeno. Lo otro es que la molécula puede ser polar o no polar. Si es polar, tiene fuerzas dipolares, y si es no polar, sería fuerzas de dispersión. Pero sin hacer la estructura de Lewis no podemos saber qué corresponde, así que hacemos la estructura de Lewis para el OF2 y entonces nos queda de esta manera. Y vemos acá que la molécula es entonces angular, y habíamos dicho también que todas las que son angulares son polares, así que en este caso las fuerzas correspondientes son bipolares. Siguiendo con el análisis, tenemos que el CO2 es una molécula que tiene geometría lineal, y esa geometría, me aparecieron los dibujos, esa geometría, bueno, hacemos la estructura de Lewis y entonces vemos que es lineal, tiene los dos oxígenos, uno a cada lado, que se anulan mutuamente y nos da que es una molécula no polar. Tiene entonces fuerzas de dispersión. Luego vemos el RBCl, y como se trata del rubidio del grupo 1 y el cloro del grupo 7, quiere decir que eso tiene que ser un enlace iónico, porque la diferencia en cuanto a electronegatividad entre ellos es bastante grande. Entonces no va a formar moléculas, sino que va a formar iones que se atraen y por tanto van a ser fuerzas interiónicas. Y la última que nos quedaba es la del H2, que es una molécula, como son dos átomos iguales, va a ser una molécula no polar y las fuerzas correspondientes son de dispersión. Pero si la comparamos con el CO2 es una molécula más grande y más pesada, así que el hidrógeno va a tener el punto de ebullición más bajo. Como nos habían pedido que lo ordenáramos, entonces el que tiene el punto de ebullición más bajo sería las que tengan fuerzas de dispersión, pero dijimos que el H2 era la más pequeñita y con menor masa, sería la que tiene el punto de ebullición más bajo. Luego la otra de dispersión es el CO2, luego le sigue la dipolar, que sería el OF2, luego el puente de hidrógeno, que es el HF, y la que tiene el punto de ebullición más alto son las interiónicas, que habíamos dicho que es el RBCl. Luego de acá pasamos al enlace metálico, que en realidad es bastante sencillo de entender. Se basa en el modelo del mar de electrones, y ese modelo se refiere a que, si recuerdan, los elementos metálicos tienen la característica de que presentan muy fuerte
el efecto biombo, y eso se refería a que los electrones externos tenían la tendencia a perderse porque había varias capas llenas y porque estaban lejos del núcleo. Entonces podemos visualizar un metal como una masa de cargas positivas, y los electrones van a estar desplazándose entre ellos, pero que no van a ser particulares de ninguno. Entonces, en la imagen que tenemos acá, vemos que si le seguimos la pista a uno de estos electrones, anda ahí por todo lado, desplazándose, y efectivamente así es como se van a comportar los electrones en un metal. Andan entre átomo y átomo, moviéndose libremente. Y eso en realidad explica las propiedades que presentan, porque los metales tienen un brillo característico que está asociado con el movimiento de los electrones. Luego, como ese enlace no es fijo, es fácil de manipular, son dúctiles y maleables. Si un metal lo golpeamos, sencillamente los átomos se reacomodan y nada pasó. Como el papel aluminio, lo podemos hacer un puño, o lo podemos moldear y remoldear, o un pedazo de oro. Luego son conductores del calor y la electricidad, y precisamente la electricidad es una corriente de electrones. Luego son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que tiene altos puntos de fusión y ebullición. Y lo otro es que los enlaces que se forman con elementos como el carbono, nitrógeno y azufre hacen que la estructura sea más dura. Por ejemplo, en el caso del hierro, cuando se le agrega carbono, nos produce el acero. Se forman ahí unos enlaces covalentes que hacen que sea más fuerte. Así que eso es característico de los metales. Con ciertos elementos se endurecen. Entonces tienen que saber características o propiedades de las sustancias iónicas, de las covalentes y de las metálicas, y diferenciar unas de otras. Entonces, hasta aquí sería la parte correspondiente a los tipos de enlaces, y la tarea que les había dejado es la que básicamente les indica o les explica cómo son el tipo de preguntas que se les van a hacer en referente a estos temas.